Saludamos a @Fernández63J. Lamentablemente no vimos el comentario a tiempo. Nos envió un par de comentarios para nuestro invitado anterior. El primero tenía que ver con la política migratoria de Iván Duque. Nuestro invitado decía que había sido una política muy buena y en realidad dice que se robaron los reales que dieron para tal fin. Por favor, Reinaldo Fernández nos envió eso y luego también nos escribió que por qué mentía y no dijo ni un nombre de Primero Justicia para las primarias. Qué triste. Bueno, yo dije 3. Enrique Capriles, Carlos Ocariz y Juan Pablo Guanipa, 3 nombres del partido que, al menos en redes sociales, pareciera ya están en una contienda o en un calentamiento de cara a un proceso electoral. Bueno, vamos a hablar también del tema de Venezuela con nuestra segunda invitada, pero empezamos con Brasil. Indira Urbaneja está con nosotros, siempre un gusto que nos acompañe. Estar aquí contigo y con la audiencia. ¿Qué resultados de este fin de semana? ¿Qué, como en el hipismo, ¿no? Súper interesante. 2 millones de votos en un universo electoral, por supuesto, totalmente distinto al caso venezolano, y una brecha, lo decíamos con nuestro invitado anterior, menos de 2 puntos porcentuales. En una encuesta eso es un margen de error. Y ya estamos a la espera de qué va a pasar, por supuesto, con el pronunciamiento de Bolsonaro. Temas claves: Lula ha ganado por tercera vez en un contexto donde los analistas políticos coinciden en que tiene que ver con el recuerdo de lo que fue el gobierno de Lula, con el rechazo de Jair Bolsonaro, con todo lo que ha sido la polarización del país. El manejo de la economía en algún momento también fue uno de los temas que jugó en su contra. Y un tema clave: no ganó el PT, no ganó la izquierda, sino la importancia de los acuerdos políticos, de las alianzas de cara a lo que fue esa contienda. Así mismo, a mí me encanta lo que está sucediendo. Mucha gente hoy... Ya por aquí le dijeron comunista. Sí, claro, me dicen comunista porque yo celebro el triunfo de Lula, pero yo lo celebro además desde mi análisis geopolítico, porque la región tiene que avanzar hacia un cambio. Y ese cambio, Bolsonaro lo estaba impidiendo, y esto no tiene nada que ver con temas de derecha, de izquierda, sino con el tema del reacomodo y el entendimiento, porque fíjate, el viraje que teníamos, donde incluso Venezuela fue víctima, esta región totalmente polarizada hacia la derecha, donde cuando empieza la crisis venezolana 2018-2019, ubiquémonos allí. ¿Qué hizo la región? Bueno, se reubicó y se reconformó en el Grupo de Lima. ¿Y qué hizo el Grupo de Lima por el país, por Venezuela, por la crisis, por los venezolanos, por nuestros migrantes? Lo que hicieron fue agudizar y recrudecer la crisis, porque en ningún momento le trajeron ninguna solución a los venezolanos, ni trajeron ninguna solución al país. Y esos no son los vecinos que necesitamos. Nosotros tampoco necesitamos vecinos, ojo, que vengan a ser los mejores amigos ni de Nicolás Maduro, ni del chavismo, ni de nadie. Pero hoy todos nuestros vecinos son rojos. No, pero es que... Todos nuestros vecinos sí, pero son de fíjate la postura, y aquí lo tienes de Petro. No, bueno, fíjate que dentro de lo que es el marco de restablecimiento de relaciones, dentro de lo que es el marco de la diplomacia y de las cosas que tiene que hacer un estadista para además compartir frontera con su país vecino y que las cosas marchen y se lleven bien, Petro ha tenido también posturas fuertes. El otro día, hace unos días, salió criticando al gobierno del presidente Maduro y exigiéndole que por favor, mira, vamos a ponernos serios con el tema de las trochas y el tema de la frontera. O sea, tampoco es que es mi mejor amigo absoluta, y soy solidario contigo absolutamente, y eso es lo que necesitamos. Realmente en la región lo que necesitamos es cooperación, necesitamos entendimiento y no bandos donde somos amigos enemigos, porque fíjate, un Iván Duque con un extremismo de enemigo hacia el gobierno de Venezuela y una hostilidad hacia Venezuela no trajo ningún beneficio, pero también un amiguismo entreguista de cualquier otro presidente de la región tampoco nos va a traer solución. Estas posiciones más de centro, que reconectando con el tema de Brasil, por aquí también viene Lula en una postura más de centro, son las que necesitamos. Son claves no nada más para Venezuela y para ayudarnos en el tema de la crisis venezolana, sino para el reacomodo de la región, porque la región ya tiene varios años de convulsión y necesita en este momento centrarse para dar un salto hacia el desarrollo, reactivar nuestro Mercosur, reactivar nuestros mecanismos de integraciones regional. Necesitamos realmente repotenciarnos frente a la crisis europea, frente a la recesión anunciada económica para el año que viene, frente a la guerra de Rusia y Ucrania. La región necesita entenderse y acomodarse, y definitivamente Jair Bolsonaro no estaba haciendo nada por este encuentro. Por eso es que yo celebro el tema de Lula, pero claro, quienes hablan desde las vísceras lo dicen o creen que es que yo defiendo un tema ideológico, y lo que la gente no sabe, los que me acusan de comunista y socialista no saben que yo soy social liberal, por ejemplo. Es más, vengo muy de la tercera vía de Fernando Henrique Cardoso, y aquí entramos en el tema Brasil. ¿Cómo tú explicas que Lula da Silva, después de 12 años y 580 días de cárcel, regresa al poder en Brasil? Y esta es la lectura
que los viscerales tienen que hacer, y esta es la lectura que la gente, los que siempre andan pensando en el realismo mágico, tienen que hacerse. Fíjate, lo primero, tenemos que decir que, bueno, tampoco fue que fue un triunfo sobrado, ¿no? No, de hecho, supuesto. en la comparación de los votos de la primera vuelta a la segunda vuelta, más bien Bolsonaro subió, subió casi 5 puntos, y Lula apenas subió 2 y algo, ¿no? Pero ¿qué fue decisivo aquí? En primer lugar, el voto de los indecisos. En la primera vuelta, más del 10% de los votantes estaban indecisos y decidieron en el momento de estar frente a la máquina. Esto es importantísimo. Y aquí, hablando desde el marketing político, hablamos de lo que es la percepción. ¿Cuál es el último recuerdo que tiene la sociedad y la comunidad brasileña de tiempos de bonanza? Recordemos que cuando Lula llega, viene de un muy buen gobierno que lo hizo Fernando Enrique Cardoso, viene de una estabilidad política, una estabilidad económica. De estabilizar el país con el plan real en el gobierno de Fernando Enrique Cardoso, todo. El país venía bien, o sea, Brasil venía bien. Y Lula, muy inteligentemente, y esto se lo digo a mis amigos viscerales que olvidan las cosas, Lula mantuvo esa bonanza de Fernando Enrique. Es más, uno de los grandes éxitos. Es más, esto lo podemos debatir. Hay gente que dice, bueno, Lula no es que fue muy brillante, sino simplemente siguió la misma receta que le había dejado Fernando Enrique. Y bueno, eso tiene mucho que ver incluso el triunfo de Lula en octubre. Ya Fernando Enrique a modo personal incluso se declaró y le dio su respaldo a Lula. Y Fernando Enrique nadie lo puede tildar, más bien es uno de los creadores de la tercera vía. Entonces nadie puede decir que es un tipo de izquierda o de derecha. Pero además mis amigos viscerales se olvidan, los que empiezan hoy a decir, no, es que la extrema izquierda, y ya van a ver cómo Brasil va a volver otra vez, el mismo cliché que utilizaron con Colombia. Es más, aquí estamos repitiendo la historia de Colombia. ¿Qué están diciendo ahorita? Ya vamos a ver a Brasil en unos meses, en el suelo, abajo. Como Venezuela. Lula da Silva, en el gobierno de Lula da Silva, no hubo un gobierno en Brasil, no existió un gobierno que haya hecho mejor equilibrio en el reparto del poder con la oposición y con la derecha que el de Lula. Y hoy día Lula llega al poder con su fórmula, que es Geraldo Alckmin, que es un hombre que además fue su contraparte en las elecciones del 2006, pero además Geraldo viene de la derecha, es decir, el triunfo que hoy nosotros vemos, a mis amigos viscerales les recuerdo, el triunfo que hoy vemos no es de los rojos, izquierdistas, comunistas, no, estamos viendo el triunfo de un mix, de un blend, y esto es importante para quienes somos analistas y consultores políticos tenerlo como la receta, ¿no? Claro. Fíjate esa fórmula de la izquierda y de la derecha para llegar al poder. Y eso es justo lo que necesitamos en Venezuela. En Venezuela necesitamos un equilibrio de poder. No sé si entre derecha o izquierda, pero sí necesitamos un equilibrio en la repartición de poder entre lo que es oficialismo y oposición. Ojalá en Venezuela se diera un proceso así. Pero es posible o necesitamos a la izquierda o a la derecha en un país donde el 70% de sus habitantes, porque hay algo claro, lo hablamos luego de la pausa, por cierto. Brasil, a diferencia del caso venezolano, al PT, o lo amas o lo odias. Correcto. En Venezuela el 70% de la población es independiente. Es una situación totalmente diferente y por eso le preguntaba a nuestra invitada si hay que tomar de esto o de lo otro cuando no representan ni a la mitad del país. Lo conversamos al regreso con Indira Urbaneja. Hay algunos comentarios ya también para nuestra invitada. Los leemos luego de la pausa. @EnContextoPisoy, @CarlosPeñalosa.